Bueno, bienvenidos a todos, eso primero. Os voy a contar un poquito por qué hemos elegido Galicia para esta formación, porque, bueno, como todos sabéis, este verano, imagino que también vuestra mentalidad ha sido un poco esa, el cliente español ha decidido también navegar, sobre todo quedarse en España navegando. Y bueno, todos conocemos igual Baleares como destino típico de navegación para verano, pero queremos también enseñar otras posibilidades que igual no son tan conocidas o populares y que tenemos en España al lado, o sea, podemos hacerlo sin problema. Entonces, por eso hemos elegido Galicia, porque nos dan muchísimas posibilidades de navegación, igual no es tan conocido y vosotros igual no lo conocéis tanto, pero es un destino muy atractivo, tanto para personas experimentadas como para personas que estén iniciándose en el mundo náutico, lo cual pues, es muy atractivo. Entonces, queremos daros unos consejos, también enseñaros y mostraros varias características de la zona, para también derrotar un poquito estos mitos que tenemos o igual incluso prejuicios. Entonces, para eso hemos traído a Iván, que es el CEO de Julio Verne Náutica. Él es un experto en la zona, no se puede definir de otra forma. Se va a presentar después, de todas formas, para que le conozcáis un poquito mejor. Pero bueno, nos va a explicar toda la zona, ¿vale? Toda la zona de Galicia. Deciros también que podéis interaccionar con nosotros, ¿vale? Vais a tener, podéis ver que tenéis el apartado de preguntas y respuestas. Entonces la presentación se va a organizar en varios bloques y siempre después de cada bloque podemos ir respondiendo las preguntas que tengáis, ¿vale? Luego también, si tenéis cualquier información que queréis añadir o al conocimientos que tengáis, podéis también interaccionar entre vosotros por el chat, ¿vale? Allí también podéis hablar entre todos los participantes. Deciros también que la formación se va a grabar y se va a subir a YouTube, así que ya os enviaremos también el enlace para que lo tengáis por si queréis consultarlo después. Y bueno, muchas gracias de todas formas por vuestro tiempo. Y bueno, Iván, te cedo un poco la palabra para que puedas comenzar con la presentación. Fantástico. Muchas gracias, Cristina. Bueno, lo primero de todo, agradecer a Globe Sailor esta oportunidad para venderos de alguna manera y para contaros cómo es Galicia. Como estaba diciendo Cristina, la intención es que podáis preguntar todo lo que queráis. Muchas veces cuando estamos pensando en destino, realmente lo que solemos hacer es comparar un destino con otro. Y en el caso concreto de Galicia, que tenemos una serie de prejuicios, como bien decía Cristina, sobre la dureza que podemos tener aquí con respecto a otras zonas, pues es más que bueno que hagáis todas las preguntas que queráis, que no os cortéis. Bien, antes de todo, al menos lo que suelo hacer siempre cuando doy un curso es mostrar un poquito mi currículum, que lo tengo aquí. Básicamente soy una persona que lleva navegando muchísimos años, desde la más tierna infancia. He estado trabajando y navegando en todo el Atlántico, Caribe, Mediterráneo. En titulaciones tengo unas cuantas. Últimamente me estoy especializando en titulaciones inglesas, incluso porque me gusta mucho su sistema de enseñanza. Y con respecto a Galicia, pues bueno, pues es mi tierra donde he nacido y donde más tiempo he navegado. Y es cierto que durante todos estos años, siempre que venía gente de fuera, pues estábamos de alguna manera desmontando mitos sobre lo que es Galicia. De manera un poco graciosa siempre decía que esto parecía Mordor, en el que teníamos tormentas enormes, olas gigantescas. Y es cierto, cuando hay una tormenta muy fuerte, pero luego iremos viendo poco a poco por qué este destino náutico es un destino tan especial y tan diferente a muchos otros que podemos encontrarnos en gran parte del mundo. Entonces, sin más, paso a la charla. Descubrir Galicia. Bien, con respecto a Galicia, ¿dónde estamos situados? Pues si hay alguna persona que no está habituada, que no sea de España, nosotros estamos en el noroeste de la península ibérica, sería esta zona Galicia, y concretamente en la parte sur de Galicia, que se llaman las Rías Baixas. Esto es en gallego, serían Rías Bajas en español, pero bueno, al final, como a todo el mundo les estamos llamando Rías Baixas siempre, ya quedó en la presentación. Deciros que con respecto a Galicia tenemos dos climas muy diferenciados y dos mares muy diferenciados, que estarían justo al límite aquí en Finisterre. Finisterre, no sé si lo conocéis, pero lo llaman la Costa de la Muerte, y es porque ha habido muchísimos naufragios a lo largo de la historia. Y desde aquí hasta el norte tenemos unas condiciones bastante más duras que desde aquí hasta el sur. Como veis, aquí lo que tenemos son una serie de entrantes
¿Qué es lo que forman las rías? Y las rías son espacios protegidos en los que veréis una serie de características que son únicas casi en el mundo, si me apuráis. Seguimos con ello. El atractivo más importante que tenemos en las Rías Bajas es el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Es uno de los 17 parques que hay en España. Es uno de los únicos que está protegido no solamente la zona terrestre, sino también la zona marítima. Y es uno de los más valorados de toda España, por cierto. Entonces, empezando en el Parque Nacional, son 4 archipiélagos que cada uno de ellos está protegiendo de alguna forma lo que es la ría que tenemos aquí dentro. Este es el archipiélago de las Cíes, que está formado por 3 islas. Aquí aparecen como una sola, son 2 islas unidas por una playa. Enseñar alguna fotito aquí delante. Esto sería esta playa. Esto es la playa de Rodas, que realmente une las 2 islas. Y por cierto, esta playa, hace no muchos años, pues los ingleses la denominaron la mejor playa del mundo. Es cierto que es una playa preciosa y que tiene muchos puntos favorables. Pero para mí el más importante de todos es este que estáis viendo ahora. El poder encontrarte una playa tan bonita en un parque nacional en el que estamos solamente nosotros, que este es uno de nuestros barcos, y otro barco más, y nadie en la arena. Esto es un lujo que hay en muy pocas partes de toda Europa. Aquí podéis ver, bueno, las islas Cíes y todas las islas del Parque Nacional lo que tienen es una cara expuesta al océano, que es mucho más agreste, mucho más salvaje, y luego una parte interior que da las rías, que es, como veis, muchísimo más tranquila. Aquí dentro no vais a encontraros nunca mar ni olas grandes, y la navegación, pues realmente, pues lo veis aquí abajo. Estas son condiciones habituales. Brisita, mar como un plato, muy fácil. Cíes. Por decir algo más de las Cíes, es la isla que paisajísticamente es más espectacular. Tienes altura, tienes arboleda, tienes playas preciosas, complejos dunares muy buenos y muy buenas zonas para fondear. A diferencia de las otras islas que veis que cambian un poquito, que vamos a por ellas. Esto sería otro archipiélago. Aquí estaríamos ya en otra ría, que es la ría de Pontevedra. Y en la entrada de la ría de Pontevedra tenemos el archipiélago de las Islas Son, se lo está protegiendo. A diferencia de Cíes, esta isla, creo que tenía una foto aquí exactamente, veis que las playas son preciosas, pero son mucho más pequeñitas y es una isla un poquito más expuesta. Para que os hagáis una idea, el norte estaría aquí. Yo creo que la flechita la veis todos. Y el mar de fondo, el 98% de las veces, viene del noroeste, en esta dirección. Con lo cual, toda la parte interna, que es donde siempre estamos con los barcos de recreo, está totalmente protegida. Es una isla mucho más salvaje, mucha menos arboleda, pero tiene algo que no tiene ninguno de los otros archipiélagos, que es que tiene un pueblo que está habitado todo el año. Y hay una cultura marítima muy bonita en esta isla, la verdad. Esto sería el faro de Oms, que es uno de los pocos faros que quedan todavía en España habitados. Y esta sería una parte del pueblo que hay allí. Bueno, y llegamos a la ría de Arousa, que es la ría más grande de las Rías Baixas. Y aquí tenemos 2 archipiélagos que forman parte del Parque Nacional. Uno es el archipiélago de Sálvora, que estaría aquí, y otro es el archipiélago de Cortegada, que está metido totalmente dentro de la ría y forma un ecosistema muy diferente al resto que hemos visto anteriormente. Os voy a enseñar algunas fotos. Esto sería Sálvora. En Sálvora, curiosamente, hay caballos salvajes. Hay una historia detrás de la isla, fue una isla privada en la que se introdujeron artificialmente. Está claro que los caballos nadando no van a nadar 3 millas, que es lo que tenemos hasta la costa, pero es muy pintoresco. También hay ciervos y... perdonad un segundito. Y aquí al fondo lo que veis es una antigua fábrica de salazón. Claro, en Galicia hay muchísima pesca y antiguamente en las islas se aprovechaba para poder salar la sardina que se pescaba en las rías y quedan todavía ciertos restos. Y esto que tenéis aquí abajo no forma parte del Parque Nacional, esto sería Sálvora ahí detrás, pero todo el archipiélago que rodea Sálvora está lleno de pequeños islotes de este tipo con playitas tipo Caribe realmente. Muy desiertas y espectaculares.
Y este último que os enseño es Cortegada. Cortegada sería esta isla que tenemos aquí detrás, está muy pegada a la civilización y lo que tiene es el bosque de laurel más grande de toda Europa. Y es totalmente diferente al interior. Como veis, parece pues las típicas pues, imágenes que os podéis encontrar o esperar en un bosque en el norte de España. Verde, arboleda de hoja caduca y muy especial, con mucha magia, como decimos aquí. Este es un pueblecito pequeñito que tenemos enfrente, se llama Carril. Y todo esto que veis aquí, pues si alguno lo pregunta, es que hay cultivos de almeja, berberecho, en toda la zona que rodea la isla. Y hay muchísima actividad marisquera. Una Ok. pregunta, Iván. Típica pregunta que solemos encontrarnos en reservas naturales, en el Parque Nacional. ¿Hay que pagar? ¿Cómo llegamos allí? ¿Podemos estar por la noche? ¿Qué tipo de restricciones? Y a nivel de fondeo, ¿cómo podemos encontrarlo? ¿Es sencillo? Es sencillo, sí, no hay mayor problema. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en CIES comparado, por ejemplo, con Cabrera, que es otro parque nacional marítimo? En Cabrera, por ejemplo, tenemos boyas de fondeo donde tienes que agarrarte y solamente hay espacio para los barcos que puedan tener una boya. En los archipiélagos del Parque Nacional de las Islas Atlánticas no hay boyas. Lo que haces es fondear. El fondeo es muy fácil, es fondeo de arena, muy poca pendiente, pero siempre es fondeo. Y hay que solicitar un permiso de fondeo previamente. Las empresas de charter ya lo hacemos directamente nosotros, tenemos un sistema telemático que funciona inmediatamente y las normas, evidentemente, no puedes fondear en cualquier parte. Todos los parques nacionales tienen dos leitmotiv, uno es la protección del medio ambiente y el otro es la divulgación, entonces favorecen el que puedas visitar esas islas y más teniendo en cuenta que son islas que durante gran parte del año solamente puedes ir con tu barco privado, no hay un ferry, una línea de ferries. Con lo cual puedes ir sin problemas, solicitas un permiso de fondeo y lo único es que hay ciertas zonas donde se puede fondear, ciertas playas que está permitido fondear y otras que son una zona que se llama reserva, en las que no puedes fondear. Y luego, con respecto a las normas, son normas, pues muchas de ellas de sentido común. Y otras, pues es simplemente cuando solicitas un permiso de fondeo o cuando alquiláis un barco, pues nosotros os las damos. Pues no podéis bajar animales domésticos porque es una zona en la que no hay depredadores, por ejemplo, un gato o un perro causarían estragos allí. No te puedes llevar conchas. Esto tiene una explicación un poquito curiosa, el tema de las conchas, y es que en las playas de las islas exteriores, o sea, Cies, Ons y Sálvora, la arena es casi prehistórica, no hay aporte de sedimentos que lleguen del continente. Entonces son las propias conchas, el propio marisco cuando se deshace el que genera esa arena. Si nosotros nos llevásemos todas las conchas, podríamos acabar quedándonos sin arena, con lo cual por eso están protegidas. Entonces hay pequeñas cositas en las que hay que tener cuidado, pero por lo demás se puede visitar sin ningún problema la isla. Vale, nos está preguntando Alberto Torres, ¿Sí? si fuera de temporada, los viajes en ferry, si vas en barco privado, se puede bajar a la isla. Sí, se puede bajar a la isla. Eso es un poco lo que nos estás explicando. No sé Sí, si tenéis sí. alguna pregunta más sobre el Parque Nacional. Y de hecho, solamente una cosita, no solamente se puede viajar a la isla, sino que ya a nivel de Galicia en general, y las islas no son excepción, está llena de senderos. Hay un montón de senderos que ya están señalizados, que están delimitados, que os podéis cargar información en el Parque Nacional, os los dan las propias empresas de charter, y realmente merece mucho la pena hacer trekking por las islas, por el Parque Nacional. Vale, pues yo creo que puedes continuar. No hay ninguna pregunta en este momento. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a empezar a desmontar mitos. Y a este apartado le he llamado Easy Sailing, navegación fácil. Vamos a ver. Y lo voy a explicar y creo que os voy a convencer, lo voy a intentar. Muchas veces trabajo como instructor náutico y muchas veces tenemos verdaderas dificultades para que los alumnos que están empezando vengan a Galicia, precisamente por la imagen de mal tiempo que podemos tener. Y es cierto que hay mal tiempo, pero dentro de las rías nunca vamos a tener vientos fuertes y nunca vamos a tener olas grandes. Y cuando digo no vamos a tener olas grandes es que el tamaño máximo de ola que tenemos dentro de una ría es de 1 metro, 1 metro y medio. Con lo cual se puede navegar en cualquier momento. Nosotros estamos navegando en nuestra empresa todo el año. Todas las semanas del año estamos saliendo a navegar. Y a lo mejor suspendo 2 o 3 clases al año.
Y muchas veces no es por temporal, sino es porque os ha coincidido un día con nada de viento y con mucha lluvia, que son situaciones no habituales y bueno, para estar flotando y que te lleva encima, pues al final dices lo retraso. Vientos suaves y moderados. Es cierto que si subes a Finisterre y sales fuera de la ría te puedes encontrar vientos fuertes cuando hay temporales, pero el propio rozamiento que genera la tierra al entrar en la ría hace que tú a lo mejor tienes, pues fijaros, aquí estaríamos, a ver, esto serían las CIES, por aquí detrás puede que tengas unos 30, 35 nudos de viento, pero conforme te estás metiendo en la ría, esto sería la Ensenada Bayona, que es una pequeña ría que tenemos justo cerca de la salida de la ría de Vigo, pues aquí vas a estar navegando con 25 nudos, pero es que si siguiésemos la ría hacia adentro, pues vamos a tener 15, 20 nudos de viento. Entonces es muy fácil que podamos modular la dificultad de la navegación que vamos a tener. Y esto no es nada habitual. Si pensáis en la costa portuguesa o en el Cantábrico, en el que cuando sales de puerto lo que haya afuera es lo que te vas a encontrar, aquí en una hora de navegación modulas totalmente la dificultad de la navegación. Y esto no es nada habitual encontrárselo en el mundo adelante, en el mundo náutico. Magníficos y abundantes puertos deportivos. Os pongo ejemplo. Solamente en la ría de Vigo tenemos 16 puertos deportivos. La ría de Vigo, luego hablaremos de las rías, pero mide 16 millas de largo por 5 millas de ancho. 16 puertos deportivos son muchísimos. Si a eso le sumas que todas las playas, al estar dentro de la ría y estar protegidas, son posibles fondeos seguros, y estamos con la ría, y las rías están llenas de playas con fondo de arena y perfectas para fondear, las opciones que tenemos para poder navegar, para poder parar, para poder dormir fondeados son muchísimas y variadas. Os pongo ejemplo en Ibiza. Quienes hayáis conocido Ibiza, en Ibiza tienen puertos deportivos, habrá 3, 4 puertos deportivos. Es una gran diferencia. No los he contado todos en las Rías Bajas, pero debemos estar en los 40, 50 puertos deportivos, en una distancia de 40 millas. Ok, por todo ello es por lo que siempre hablamos de lo fácil que es navegar aquí. Y otra cosita que quería comentaros es que los puertos deportivos son un poquito especiales, en el sentido que son súper amplios, siempre hay plazas libres. Los pasillos que te encuentras en ellos son enormes, comparado con lo que te encuentras en un puerto habitual en el Mediterráneo, por ejemplo, en el que casi hacer una ciaboga no eres capaz de hacerla. Casi todos los puertos deportivos tienen finger en todas las plazas de atraque. Y no tienes nunca mar, o sea, no tienes nunca olas para entrar en el puerto deportivo, lo cual hace que sea muy, muy fácil y que nunca te cierren un puerto. Eso es una diferencia importante con respecto a otras zonas de navegación. Ok. Salto. Las rías, lo que os estaba comentando. Las rías bajas, en general, más de 15 millas de largo y 5 de ancho. Para pasar de una ría a otra, podría ir para atrás, pero yo creo que no va a hacer falta. Para pasar de una ría a otra, como mucho vamos a tener que hacer una navegación de 5 millas en aguas abiertas. Son aguas abiertas en el sentido que comparado con lo que teníamos dentro de la ría, pues evidentemente vas a tener más olas y vas a tener más viento. En verano las condiciones habituales que podemos encontrarnos fuera de las rías son olas de 1 metro, 1,5 metros y viento de unos 15, 20 nudos máximo. Salvo que por lo que sea, pues oye, hay algún temporal que en verano a lo mejor pasan 2 en todo el verano y en ese caso pues puede que tengas unas condiciones un poco más complejas. Pero nunca os vais a encontrar con nada más difícil que eso. Y en cuanto te metes otra vez en la ría, es cero mar, 0 olas y el viento bajando. Con lo cual, otra cosa importante que es el tema de los mareos, es realmente complicado que se te maree algún tripulante cuando estás navegando en una ría. Profundidad media, otra cosa muy importante. Es cierto que hay otras zonas por toda Europa que te puedes encontrar aguas protegidas, claro, pero muchos de ellos son estuarios, son desembocadores de ríos en los que no tienes calado apenas y tienes que tener mucho cuidado en no tocar el fondo. Las rías, el origen que tenemos es un antiguo valle fluvial que se inundó completamente. La profundidad media son 25 metros, con lo cual son como autopistas, en el sentido que no tienes que preocuparte por tocar ni porque te quedes sin agua, incluso en la parte interior de ellas. Y lo hace mucho más fácil, claro. Y lo último que quería comentaros sobre las rías baixas sobre todo, es el microclima que tenemos.
Vamos a ver, voy a matizar esto porque esto yo no quiero engañar a nadie. ¿Llueve en Galicia? Sí, llueve en Galicia. ¿Llueve en las Rías Bajas? Sí que llueve. Pero ¿qué ocurre? Aquí llueve a ratos. Puedes tener un chubasco súper fuerte durante media hora y el resto del día tienes un sol increíble. Entonces, claro, cuando vemos la acumulación global de lluvia que hemos tenido al año, dices, como llueve ahí comparado con otras zonas. Pero luego realmente lo que te encuentras es que tienes muchísimos días de sol, pero muchísimos, y que a lo mejor te ha llovido un poco, pero ha llovido fuerte. Y encima suele llover por la noche, que es algo muy de agradecer. Y luego, con respecto a la temperatura que solemos tener en verano, en las Rías Baixas oscila entre los 20 y los 22, 23 grados de media a la sombra, con lo cual la sensación térmica que solemos tener son 25-26 grados. Es cierto que si tenemos un poco de viento con la brisa marina, pues hace falta que te pongas un jersey, pero no más allá. Y otra cosita que tenemos buena es que las temperaturas nunca se desploman en invierno. La temperatura como el agua entra dentro de en las rías, genera un tampón térmico de tal manera que baje la temperatura de 12, bueno, vamos a decir 10 grados. De 10 grados incluso por la noche no es nada habitual. Estoy hablando de invierno. Con lo cual, las Rías Baixas generan una zona de navegación en la que es cierto que cuando navegas fuera de verano pues tienes que estar un poquito más abrigado, pero navegamos todas las semanas sin ningún problema, de verdad. Haya lo que haya por ahí fuera. Sigo un poquito más. Rías. Vientos locales. Bueno, os lo he comentado un poquito, pero de todas maneras, si alguno queréis planear un charter por aquí, lo que os vais a encontrar habitualmente desde primavera hasta el otoño son vientos térmicos, terral y virazón. Terral sopla por la noche de tierra al mar y el virazón sopla, bueno, el terral soplaría hasta las 12 de la mañana, por ejemplo, 11, 12 de la mañana, quizás 1 del mediodía, perdón, de una intensidad pues de unos 8 o 10 nuditos. Eso es lo habitual, una visita térmica. Al mediodía suele quedarse el viento y cuando llega la tarde el viento rola al norte y sopla pues entre 12 y 16 nudos de intensidad, haciendo que navegues en través para entrar y para salir de las rías, lo cual lo hace perfecto para poder navegar. Y siempre teniendo en cuenta lo que os he comentado antes, que no hay olas, con lo cual es uno de los pocos sitios donde puedes disfrutar navegando en ceñida, porque no vas a estar rompiéndote los huesos durante mucho tiempo. Más cositas que tenía por aquí. Nortada, tardes, 12, 18 nudos, primavera, verano, calmas, también lo he comentado. Y bueno, y ahora vamos a los temporales. ¿Tenemos temporales? Pues sí, claro que los tenemos. Pero cosas buenas que tienen los temporales en Galicia. Como los temporales se generan en Canadá, la predicción meteorológica para saber si vamos a tener mal tiempo, tenemos una semana casi de predicción meteorológica muy fiable, con lo cual a nadie le va a pillar despistado el mal tiempo. Y cuando tienes mal tiempo lo que haces es no salir de la ría directamente. Estás navegando por dentro de la ría, fuera puede estar en condiciones duras, y cuando digo duras pueden ser 5, 6, 7 metros de ola, pero dentro vamos a tener 1 metro. Y aún así, pues si alguna ha pasado alguna vez mal tiempo en el Mediterráneo, la diferencia que tenemos entre el Mediterráneo y el Atlántico es el periodo de las olas. En el Mediterráneo el periodo de las olas suele ser muy corto, un máximo de 5 o 6 segundos, con lo cual hace que las crestas estén muy pegaditas unas a otras. Sin embargo, en el Atlántico tenemos periodos de ola mucho más largos, con lo cual, aunque tengas una ola más grande, la pendiente que va a tener esa ola es mucho más suave y va a hacer que sea mucho más fácil gobernar el barco y que no haya un peligro real. El único peligro es que no estés acostumbrado a navegar con olas de 2 metros, 2 metros y medio, y es cierto que son impresionantes porque parece una montañita que se mueve, pero son unas pendientes suaves. Es acostumbrarse nada más. No sé si he convencido a todo el mundo, pero si no os he convencido, venidos y ya veréis cómo esto se maneja perfectamente. Y encima es muy bueno para practicar y para que os acostumbréis a navegar con olas. Solo si queréis, que es cuando salís de las rías. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta con respecto a estas condiciones o no. Y si no las hay, sigo tirando para adelante. Está todo claro por ahora, así que puedes continuar. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar de rutas que podemos hacer. Antes, como os comentaba, tenemos muchísimas opciones de navegación dentro de las rías por
la cantidad de fondeos y puertos deportivos que podemos tener. Entonces, hemos preparado unos itinerarios estándar, típicos, pero tened en cuenta que estos pueden variar muchísimo porque tenemos muchas opciones. Aquí os he puesto unas cuantas fotos típicas de lo que os podéis encontrar en las rías. Y vamos ahí. Una ruta posible sería el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Las hemos establecido en rutas de una semana de duración. Bien, nosotros en esta, como veis, son 78 millas. Tenemos en cuenta que vamos a navegar 7 días. Realmente estamos haciendo muy pocas millas al día. Y si queremos navegar más, podemos navegar más, por supuesto. Pero lo que es en rumbo directo, en caso de que queramos llegar pronto, lo máximo que vamos a navegar van a ser unas 2 horas, 3 horas seguidas. Bien, nos falta aquí abajo el punto de salida, que estaría aquí donde está la flecha, que sería en Bayona. Esto que vemos aquí es el archipiélago de las Cíes. Las Cíes es quizás el archipiélago que paisajísticamente tiene más. A veces cuando dice estas cosas, porque hay algún gallego escuchándome y me puede decir, no, es que las son más bonitas. Bueno, personalmente me parecen las más bonitas. Y por eso hemos puesto que salimos un día por la tarde de charter, el barco se entrega un sábado por la tarde, entonces nos quedamos allí por la noche y al día siguiente también para poder recorrer las islas, que merecen mucho la pena. De ahí pegaríamos un saltito y haríamos el archipiélago de Ons, que ya os he hablado un poquito de él, habéis visto algunas fotos sobre el archipiélago. Con respecto a fondeo, aquí voy a hacer un pequeño hincapié. En CIES podemos dormir sin ningún problema fondeados, en un fondeo bastante cómodo por la noche. Pero aún, sin embargo, cuando sopla un poquito de viento, no está tan protegido de las olas y puede ser un poquito más incómodo. Así que si queréis seguir esta ruta y un día veis que por la noche pues, está soplando un poquito de viento y no estáis cómodos, podéis saltar perfectamente. ¿Dónde tengo la flecha? Aquí. Podemos saltar perfectamente a esta zona, que aquí hay un puerto deportivo, toda esta zona tiene playas protegidas, o esta zona que hay aquí, que es la Ría del Dan también, y estaríamos en la isla durante todo el día y por la noche pegamos un saltito, que va a ser 1 hora de navegación, y vamos a una zona mucho más protegida. De aquí saltaríamos a Sálvora. Sálvora, a diferencia de CIES, paisajísticamente no tiene casi nada de elevación, con lo cual es un paisaje muy diferente al que nos podemos encontrar en las otras islas, sobre todo con respecto a CIES, estoy hablando. Y el fondeo es el fondeo más pequeñito que tenemos en todo el Parque Nacional. Entonces, es un fondeo normalmente para estar de día. Y por la noche, seguramente, lo aconsejable sería que nos fuésemos pues a esta zona de aquí arriba, o a toda la zona del Grove, o incluso a la Illa de Arousa que tenemos aquí. Bien, una vez que hemos visto Sálvora, nos meteríamos dentro de la ría más grande que tenemos en Galicia, que es la Ría de Arousa. Esta ría es enorme, la verdad. Aquí podemos estar varios días navegando, pero bueno, eso es otra ruta. Y saltaríamos entonces hasta Cortegada, que está aquí dentro de todo, en la ría. En Cortegada, con lo que tenemos que tener cuidado es que aquí no hay mucha agua. Estamos muy metidos dentro de la ría y la marea baja te puede dejar en seco. Con lo cual hay que fondear, hay que ver si tenemos hora de marea. Sabéis que las mareas son cada 6 horas. El coeficiente de marea que tenemos en Galicia es de unos 2,5 metros, 3 metros. Entonces tenemos que elegir media marea subiendo para volver con media marea bajando. O sea que tendríamos hasta 6 horas. Cortegada lo visitamos en 2-3 horas. Lo hemos visitado y lo hemos visto. De ahí saltaríamos a ver la Illa de Arousa, que es una isla que esta sí que está conectada con tierra. Hay un puente que no aparece aquí, pero que tiene zonas que están muy salvajes, es súper bonita. Y el último día, la jugada sería bajar, aprovechando los vientos que solemos tener en verano del norte, para bajar en una popa, siguiendo toda la línea de la costa. Esto es una ruta de unas millas, esto serían unas 20 millas lo que podemos tener entre Illa de Arousa y la Ensenada de Limens, que es una de las ensenadas típicas que tenemos en la Ría de Vigo, con una playa preciosa, muy protegida, paradita aquí para acabar ya otra vez durmiendo en el puerto base, en Bayona. Con respecto a los permisos de fondeo, tendréis que solicitar permisos de fondeo en cada uno de los archipiélagos. O sea, no es una unidad única todo el Parque Nacional. Tenemos que solicitar permiso de fondeo para CIES, luego solicitaríamos para Ons, luego para Sálvora y luego para Cortegada.
Y de todos los archipiélagos, el archipiélago más demandado con mucha diferencia es el de las Cíes. Y sería con el que tendríamos que prever con anticipación el reservar fondeo ahí. Teniendo en cuenta una cosa, que solamente se puede reservar 7 días antes del día de fondeo. Solamente 7 días antes. Y bueno, aunque nos afectaría, pero yo lo aprovecho, en cada uno de los archipiélagos solamente podemos fondear 3 días con el mismo barco. Ok. Una pregunta que no has puesto en ningún momento, pero es ¿cuándo consideras que es la época? Dices que se puede navegar todo el año, pero ¿cuál es el momento óptimo que consideras el mejor del año para, por ejemplo, para hacer este recorrido, los que nos vas a mostrar? Pues vamos a ver. Para Parque Nacional, a mí personalmente, yo soy biólogo marino y me gusta mucho la naturaleza. La diferencia entre ir al parque sin nadie a ir con gente es importante. O sea, no es lo mismo que llegues a una playa en la que no hay ni una sola pisada y tú seas el que pone la huella y vayas a subir a ver uno de los miradores que hay en el parque y no haya absolutamente nadie, no es parecido a cuando hay gente. Es cierto que tenemos un número limitado de personas. O sea, por ejemplo, en CIES creo que son 2.000 personas. Pero bueno, claro, si tienes en cuenta que esas 2.000 personas por día se concentran en julio y agosto casi siempre, si puedes ir un poquito después o un poquito antes de temporada alta, te vas a encontrar un paraíso privado para ti solo. Y esto, encontrarse un parque nacional para ti solo es un lujo, es un lujo. Con lo cual, personalmente, me gusta mucho más un poquito fuera de temporada, desde luego. Lo cual no quiere decir que en verano no esté bien, pero hay más gente, nada más. Condiciones que tenemos, primavera es un poquito más inestable a nivel meteorológico y el otoño es mucho más estable. En los últimos 4 o 5 años hemos tenido casi un sol permanente hasta diciembre. De hecho, hace 3 años casi nos quedamos sin agua en la Ría de Vigo. De agua dulce, o sea, no había agua porque no llovía. No sé si es un tema del cambio climático o qué está pasando, pero el otoño se está convirtiendo en una época buenísima para poder venir aquí. ¿Sigo adelante? Venga. Otra rutita. Parque Nacional. Ruta natural. Seguimos. Rías Baixas. Aquí, en esta ruta, lo que estamos haciendo es primero tocar otra ría más, que sería la ría de Muros y Noia que tenemos aquí. Y aparte buceamos un poquito más en el interior de las rías y vemos otras partes que no vemos evidentemente cuando estamos yendo al Parque Nacional. Entonces ahí, como veis, el día 1 tenemos un Bayona, Isla de San Simón, que está situada en la parte más interna de la Ría de Vigo. Es una isla que tiene muchísima historia. Fue una antigua cárcel de franquista, fue un hospital de leprosos en su día, vivió una de las batallas navales más conocidas yo creo que de toda España, que fue la batalla de Rande, en la que una flota cargada de oro que venía de América fue hundida por una flota inglesa y quedó reflejado en un libro que seguramente conoceréis muchos, que es 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. En este libro hay un capítulo que se llama La Ría de Vigo y hace referencia expresa precisamente a esta batalla y era donde él iba a coger todo el dinerito. Cuando necesitaba monedas de oro, pues buceaba en la Ría de Vigo, iba a estos galeones que estaban hundidos y era donde sucedía toda la acción. Y de hecho ya que estamos hablando de esto, hay un museo que rememora esa batalla, que está justo en este estrechamiento, que se llama el Estrecho de Rande, y es uno de los pocos museos que conozco en el mundo en el que tú puedes llegar con tu barco privado. Tiene un pantalán propio, llegas con el barco, atracas tu barco, visitas el museo, te subes al barco y te vas. Y es gratuito. Es una auténtica maravilla. Bueno, la isla de San Simón, aparte, es una isla ahora mismo que es pública, pero la tienen cerrada, de tal manera que es muy posible que puedas estar visitando la isla. La isla es preciosa, tiene muchísimas esculturas, está cuidadísima y puedes estar visitando esa isla totalmente solo. Totalmente solo. Y es un sitio donde hay festivales de música, por ejemplo, se hacen bastantes team buildings y convenciones que lo que hacen es reservar la isla entera. Vosotros también podéis hacer lo mismo. Bien, sigo. Ría de Vigo.
Bueno, otra cosita que no os he comentado. Siempre que estamos navegando por las rías, tenemos muchísimos cetáceos. Lo que solemos tener son delfín común y arroaz. El arroaz es un delfín muy grande, de 3,5 metros, que viven en las rías. Entonces no es que estén de paso. Aparte de esto, estos últimos 2 años ha habido una afluencia de cetáceos como nunca hayamos visto. Se ha visto de todo, ballenas azules, roncuales, todo tipo de cetáceos, pasando por la parte, a ver si veo la flechita, pasando por la parte exterior de las rías, siempre por aquí. Delfines sí que te los encuentras dentro, con muchísima facilidad. Es raro el día que sales a navegar y no te los encuentras, pero cetáceos ya sería por aquí fuera. Pero bueno, que lo sepáis. Bueno, el día 2 iremos a la ría de Aldán. La ría de Aldán es quizás la ría más coqueta que tenemos en las Rías Baixas. Es una ría muy pequeñita, muy protegida. Es la ría en la que el agua seguramente esté más caliente de todas las rías baixas. Luego se habla de temperaturas de agua. Y está lleno de pequeñas playitas y donde fondear es un verdadero placer, y pequeños restaurantes donde poder comer. Y incluso bucear. Es una zona muy chula para buceo. Hay mucha vida debajo del agua. Ok, ría de Aldán. Seguimos para arriba, aquí veis que tenemos otro saltito y nos iríamos a la ría de Arousa. A un pueblecito que se llama Puebla del Caramiñal. Caramiñal, esto es simplemente una curiosidad, hace referencia a una planta que había en la costa, que se llama camariñas, y hay un montón de patronimios que hacen referencia a esta planta. Se hacía una especie de licor con el fruto que tenía, la camariña. Ok, Puebla del Caramiñal es un pueblo pesquero, muy bonito, en el que hay un puerto deportivo súper agradable, en una zona vieja, histórica, muy chula y que bien merece la pena una noche allí y recorrer toda esta zona. De ahí saltaríamos a Muros. Aquí ya es un salto, este es quizás el salto más exigente a nivel de navegación que vais a tener en todas las rutas, porque este salto que tenemos entre... Perdonad, pero que se me está yendo continuamente el puntero. Una vez que pasas por esta zona, sales ya a mar abierto y desde aquí hasta Muros estaría aquí. Son unos, vamos a decir que van a ser unas 15 millas. Entonces 15 millas pueden ser 2 o 3 horas en las que tienes poca cobertura, poca protección de las islas. Con lo cual, si hay 1 metro de ola, pues ese metro de ola vas a estar navegándolo. No es nada exagerado, ni muchísimo menos, pero sí que es un contraste importante con estar dentro de las rías, que no hay nada de ola, y aquí fuera que tienes 1,5 metros de ola. Que lo sepáis, pero es súper bonito. Muros es de los pueblos más bonitos que tenemos en todas las Rías Bajas. Está súper bien conservado y merece muchísimo la pena. Aquí, aunque aparece la parte interior, esta ría sí que en la zona interna, aquí no tenemos calado para entrar. Esto sería Noya. Aquí hay unos bancos marisqueros muy conocidos. Muchas de las conservas que os podéis tomar, por ejemplo, de berberecho que viene de aquí. Ok, una vez que estamos en Muros. Bueno, otra cosa que os quería comentar, si conforme subes de ría más hacia arriba, aunque Galicia no es un sitio donde haya muchísimo turismo, cuanto más al norte vas, menos turismo te vas a encontrar y más salvajes están las rías. Con lo cual, esta ría es espectacular, porque casi no hay nada construido en comparación con lo que te puedes encontrar en la ría de Vigo, que es mucho más urbanizada. Puebla Muros, ok. Muros San Vicente do Mar. San Vicente do Mar, esto es la península del Grove. Aquí estaría la isla de la Toja, que a lo mejor a algunos suena. Estaríamos en el otro lado. Y es un pequeño puertito que es mágico. No son muchas plazas de atraque las que hay aquí, pero cuando no hay plazas de atraque se puede fondear al lado sin ningún problema. Fondo de arena, muy agradable. Esta playa es la playa de la Lanzada. Todo esto es un complejo protegido. A nivel de dunas, a nivel de vida y de aves, es una zona protegida, tiene un nombre particular, pero no os quiero liar con esto. Y luego hay un paseo súper chulo que sale desde aquí, recorre toda esta zona, un paseo de madera que no tiene nada de contaminación lumínica, con lo cual para ver estrellas por la noche es espectacular. Una cosa que nos comenté es que el Parque Nacional es un destino Starlight. Eso quiere decir que es una zona que tiene poca contaminación lumínica, es un sitio adecuado para poder ver las estrellas por la noche.
bueno, la contaminación lumínica, todos los que navegáis por la noche sabéis que te deja ciego y casi no puedes ver nada. Y lo que más sufres son las estrellas. Cuando estás navegando en alta mar, las estrellas llegan hasta el horizonte. Y sin embargo, cuando tienes contaminación lumínica, las estrellas están justo en la parte de arriba, pero no baja la bóveda celeste hasta el horizonte. Bueno, no voy a decir que en las islas veamos toda la bóveda celeste, pero desde luego se ve muy bien. Y por eso está certificado como destino Starlight. Ok, de ahí de San Vicente do Mar, desde aquí nos iríamos navegando hacia la Ensenada de Barra, que es esta que hay aquí, que es otra zona protegida. Como veis, hay muchísimas zonas protegidas en las Rías Bajas, porque a nivel ecosistémico es una zona muy, muy rica. Con lo cual, las protegen para que no haya aberraciones urbanísticas, etcétera, etcétera. La Ensenada de Barra es un sitio espectacular. Para mí es una de las playas más bonitas dentro del continente, si quitamos las de las islas. Y tiene una pequeña particularidad que, bueno, pues que es una playa, vamos a llamarle libre. En el sentido que la gente va como quiere. Y no digo más. Y de aquí ya nos iríamos a Bayona. Y ya acabaría. Veis que esta ruta son 140 millas, es un poquito más amplia que la que teníamos antes. Y la última ruta... Igual sí. También puedes hablarnos un poco de tu base en Bayona, porque siempre, digamos que no lo... Explícanos un poco la equipación, o sea, el puerto... Sí, claro. Pues bueno, ¿qué os puedo decir del club donde... El club es el Club de Yates de Bayona, el Monterrey Club de Yates de Bayona. Para mí es quizás el club más bonito de toda España, y lo digo con palabras mayúsculas. Está enclavado dentro del complejo del Parador Nacional de Bayona, que es una antigua fortaleza del siglo XV espectacular en una península. Y el propio club forma parte de esa fortaleza, con lo cual imaginaros. Luego, aparte, Bayona tiene una zona vieja, un casco antiguo que está súper conservado y bien merece la pena que reservéis unas cuantas horas para visitarlo. Además, Bayona fue donde llegó Cristóbal Colón después de descubrir América. Fue el primer puerto de parada cuando volvió y, de hecho, hay una réplica del barco con el que volvió y es un museo en sí mismo. Entonces, se puede visitar ese barco, se puede ver cómo ha variado y cómo ha cambiado la navegación desde entonces hasta ahora y realmente es impresionante lo que hacía esta gente. Y los alrededores también son chulísimos. Aparte, es un pueblo que es bastante turístico en verano, con lo cual a nivel de infraestructura, restaurantes, supermercados para avituallarse, etcétera, etcétera, tiene de todo. Y lo tenemos al lado del Parque Nacional. Entonces, todo eso ha hecho que nosotros eligiésemos este puerto deportivo. Y aparte que el ambiente que hay en el puerto es fantástico. No puedo decir cosas malas de este puerto. Yo estoy gratamente sorprendido. Llevamos un año allí, la verdad es que es una maravilla. Lo recomiendo a todos. Vengáis de alquiler, paséis, estéis de paso, parad en el Club de Yates. Os gustará. Tenemos una pregunta de parte de Javier que te dice si nos puedes hablar un poco del conocido Mar de Fora. ¿Mar, perdón? Mar de Fora. Mar de Fora. Mar de Fora hace referencia al Mar de Fondo. ¿Qué significado tiene y de qué se trata? Y si es el conocido Mar de Fondo. Eso es lo que sí. Claro, Mar de Fora hace referencia al mar que hay, fora es fuera en gallego. Es el mar que hay fuera de las rías. Supongo que viene por ahí el Mar de Fora. Y claro, comparado con el Mediterráneo el mar crece y disminuye rapidísimo. Pero en el Atlántico, debido a lo que os comentaba con las borrascas que se generan en Canadá y vienen hasta Galicia, antes de que llegue el viento y antes de que llegue una borrasca, siempre llegan las olas. Entonces es normal que tengamos mar de fondo, mar de fora, y como todas las borrascas suelen pasar por la zona de Inglaterra, a veces un poquito más bajas, el mar de fondo siempre viene en esta dirección del noroeste. Por eso mar de fora en Galicia suele ser mar del noroeste. Y como veis, tenemos las rías perfectamente orientadas y las islas para que nos protejan precisamente de ese oleaje. Luis Prat te pregunta que qué precios tienen las marinas. Pues mucho más económicas de lo que podéis encontraros en el Mediterráneo. Vamos a ver, un barco de 12 metros. Vamos a poneros, por ejemplo, un 12 metros en verano en las marinas más caras que podamos tener en las Rías Baixas debería estar por unos 30 euros la noche. Si fuese un catamarán, dependiendo de la marina, a veces consigues precios en vez de multiplicar por 2 el precio, multiplican por 1,5.
pero estamos rondando, pues eso, los 50, 60 euros un catamarán de 12, 13 metros, que son precios muy buenos, la verdad. Luego Rafael te está preguntando por el chat si hay lugares donde se hacen conciertos de música. Bueno, hay uno muy famoso, que de hecho el dueño, que lo conozco, quiso yo creo que casi cerrarlo parcialmente porque se convirtió en una locura, que es justo donde tengo este puntito, en San Vicente do Mar. San Vicente do Mar hay un sitio muy especial, que es un pub que se llama El Náutico precisamente, y lleva muchos años trabajando, el sitio es un encanto, la arena llega casi hasta la barra del bar, y lo que ocurre es que tiene un cartel que es impresionante. O sea, todas las primeras figuras que hay en España en pop y en rock pasan por allí. Y viene gente extranjera muy buena continuamente. Entonces, yo uno de los destinos favoritos que tengo es llegar con un barco, nos vamos a la marina, atracamos allí, nos vamos al concierto, no tenemos que preocuparnos por si bebemos o no bebemos, luego volvemos al barquito y un día fantástico. Y sí, sí que los hay. No hay muchos sitios donde haga conciertos continuos en este sentido, pero los hay y muy buenos. Vale, pues de momento no sé si alguien quiere preguntar algo más, si no puedes continuar, creo, con el siguiente itinerario. Muy bien, pues vamos a por él. Estamos en año Xacobeo. Este año y el siguiente van a ser años Xacobeos, con lo cual os quería hablar del Camino de Santiago por mar, que es el Camino de Santiago más desconocido y sin embargo es el original, en el sentido que el apóstol Santiago, como llegó, fue precisamente en barco. De hecho, llegó, si os hiciese el recorrido que hizo, a ver dónde tengo esto, esta es la ría de Arousa, entró por la ría de Arousa, subió todo este río hasta llegar a un pueblo que se llama Padrón, que está a unos 30 kilómetros de Santiago, y ahí lo desembarcaron y lo subieron supongo que en carro, hasta Santiago. Entonces, un poquito lo que hacemos es recorrer todas las Rías Baixas siguiendo este camino. Lo que tiene de bueno, desde hace no muchos años, es que tú puedes tener tu pasaporte de camino, tu carnet de peregrino, haciéndolo a esta peregrinación por mar. De tal manera que lo que vas haciendo es sellando tu carnet de peregrino en los puertos por donde vas parando. Tienes que hacer un número mínimo de millas, que las haces perfectamente cuando estás navegando por las Rías Baixas. Entonces, el plan es hacer ese recorrido que entra y sale de las rías, conociendo un poquito más pues un montón de pequeños puertos y zonas que antes no hemos podido visitar. Y una vez que estamos... aquí estamos. Una vez que estamos en Villagarcía de Arousa, que sería más o menos aquí, aquí lo que hacemos es coger una motora, porque con un velero no podemos subir, va subiendo este río. Hay muchísimos, por ejemplo, hay muchísimos cruceiros. Los cruceiros son unas cruces de piedra muy grandes, muy habituales en Galicia, que van indicando el camino por el que subió el apóstol, y llegas hasta una zona con la embarcación de motor, que es donde se supone que atracó el barco que llevó al apóstol, que era una embarcación de piedra, y hay un mojón, vamos a ver, una especie de un noray de piedra. Y a partir de ahí sería una ruta a pie. Y son 30 kilómetros, que puedes, no, son menos, son 24 kilómetros. Lo puedes hacer en una mañana y una tarde, o incluso hacer una parada en el medio. Y es un poquito ir siguiendo esa ruta. No voy a entrar mucho más en detalle con respecto a la ruta, pero sí que vas llegando a pueblos. Por ejemplo, tienes el pueblo de Conbarro. Conbarro es un pueblecito muy pequeñito metido en la ría Pontevedra, como veis aquí, que está todo lleno de hórreos. Los hórreos son una especie de almacenes que teníamos en Galicia, que están elevados a unos 2 metros de altura, son de piedra y son muy pintorescos, y se han conservado, pero no se utilizan para guardar grano como se utilizaban antes, o mazorcas. Sí que se han conservado y es patrimonio cultural. Y este pueblo está todo lleno de hórreos y es muy bonito. En fin, como veis he puesto 100 millas porque son las millas que tenemos que hacer. Y bueno, y una cosita buena es que no está masificado, como ha pasado muchísimas veces con el Camino de Santiago, con lo cual es una muy buena manera de hacer esta peregrinación. Y con respecto a rutas, yo creo que no os puedo decir mucho más. Simplemente he puesto 3 ejemplos. No hemos hablado de más rutas. Es cierto que podríamos hacer una navegación de más días y podríamos subir a las Rías Altas. Para mí las Rías Altas son mucho más bonitas, las más bonitas de Galicia, y eso que las Rías Bajas son chulas, pero claro, te vas a encontrar con condiciones meteorológicas un poquito más complicadas.
sobre todo a nivel de sol, hay menos sol, desde luego, y tienes más navegación, con lo cual digamos que no es apto para todos los niveles, como sí os puedo asegurar en las Rías Bajas. Y otra zona que es muy chula es acabar el charter, no acabarlo en Bayona, sino bajar hasta Oporto. Oporto es una ciudad preciosa y maravillosa, y es cierto que en verano puedes tener viento del norte que se hace incómodo, pues navegar desde el sur hacia el norte, o sea, desde Portugal hacia Galicia, pero navegar a favor del viento es comodísimo. Entonces haces una travesía súper agradable. Y hay paradas en varios puertos intermedios para llegar hasta Oporto y es un recorrido también muy recomendable. Y yo creo que con rutas no voy a decir nada más, Laura, no sé cómo lo ves. Bien, lo único que Antonio nos está preguntando es si puedes volver a mostrar la ruta número 1. Claro. De todas maneras, Antonio, lo vamos a dejar en YouTube este webinar, así que podréis también llegar y luego repasar. Os mandaremos un email para que también lo podáis tener el acceso, así que no os preocupéis porque tendréis toda esta información. Estupendo. Bueno, es la ruta un poquito más fácil en el sentido de que estás siguiendo todo el Parque Nacional, los archipiélagos. Cies, Son, Sálvora, Cortegada, y luego simplemente hacemos una parada en la Illa de Arousa y otra paradita en la Serra de Aliments. Ok. Bueno, y el islote Areoso. Si queréis ver el islote Areoso, os lo enseño. ¿Dónde lo teníamos? No, no lo tenemos, perdón. Pensé que lo teníamos por ahí, no lo tenemos. Os cambio otra vez a la ruta. Ahí estaría. Ok. ¿Sigo entonces adelante? Sí, ya Venga, puedes. vamos un poquito más. Camino de Santiago, vale. ¿Por qué Galicia? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Galicia? ¿Qué nos ocurre en Galicia? Lo que nos ocurre es que cuando no conoces un destino como destino náutico, pues evidentemente ya no buscas información sobre él. Por eso la importancia de este webinar. Es decir, bueno, ¿qué es lo que te puedes encontrar allí? Pues es lo que estamos intentando. Esto es lo que os podéis encontrar. Puede gustar más o menos, evidentemente, por supuesto, pero por lo menos que lo sepáis. ¿Y qué es un destino náutico? Muy, muy, muy interesante. Vale, otras cositas que hacemos aquí y que quiero comentarlo. Como os comenté, llevo muchos años dando formación, preparando a patrones. Voy a decir algo un poco negativo, pero el sistema de formación que tenemos en España, digamos que no es el mejor sistema de formación del mundo, en el sentido que sales con mucha preparación teórica, pero muy poca preparación práctica. Y me encuentro muchos alumnos que cuando acaban con su titulación y con sus prácticas obligatorias no tienen confianza como para poder navegar y disfrutar, porque estos son barcos de recreo precisamente porque te lo pasas bien. Nadie se quiere subir a un barco para pasarlo mal. Entonces, el qué zona eliges para empezar a navegar es importante, es muy importante. Y de verdad, las Rías Bajas es uno de los mejores destinos que podemos tener, no digo en España, digo en Europa, para empezar a navegar. Por todo lo que os dije, aguas protegidas, variedad de condiciones, puertos en los que te permiten practicar. Esto es increíble, pero en muchos puertos en España no te dejan hacer una práctica de atraques. Y dices, ¿cómo rayos voy a aprender a atracar bien si no puedo practicarlo en ningún sitio? Bueno, pues aquí se puede practicar sin ningún problema. Navegación nocturna es algo de lo que suele generar mucha preocupación, sobre todo cuando no estás acostumbrado. Bueno, no es lo mismo hacer navegación nocturna en alta mar que hacer navegación nocturna en aguas protegidas. Es un muy buen sitio para hacerlo. Está todo muy señalizado, muy balizado, puedes jugar muchísimo con los medios electrónicos, con el plotter, con el radar, etcétera, y todo eso en unas condiciones muy controladas. Y la otra es que fondeos. En muchos sitios fondeas solamente cuando hay buenas condiciones, pero no te acostumbras a fondear o qué puede pasar cuando las condiciones cambian. Aquí, como tenemos... bueno, podemos elegir la zona de fondeos, podemos irnos a una zona un poquito más expuesta, pero no mucho más o menos expuesta, podemos practicar también muchísimo esto, los fondeos. Aparte que tenemos corrientes. En la parte dentro de las rías, corrientes muy asumibles, un nudo y medio, y tenemos mareas también. Entonces podemos jugar con ellas. La amplitud que tienen es mínima, o sea, puedes fondear con un barco que tiene 2 metros de calado, puedes fondear perfectamente en 4 o 5 metros de calado. Y perdona, pensé que había apagado esto. Ahí está. Y practicar, que es la manera de luego disfrutar, practicar. Por eso quería romper una lanza con el tema de la formación en las Rías Bajas.
Creo que no me he dejado nada. Bueno, condiciones inshore y offshore en menos de una hora de navegación, yo os lo comenté antes, es aguas protegidas o aguas abiertas y poder jugar con ello y practicarlo. Y sobre todo que navegamos todo el año. Es que realmente no hay problemas de seguridad para no navegar. Puedes decir que tienes un poquito más de frío, un poquito más de calor, eso por supuesto, no lo voy a negar, pero a nivel seguridad no lo hay. Solemos decir una cosita en nuestra escuela, que es que practiques en invierno y disfrutes en verano, porque hay más variedad de condiciones. Muy bien, ¿qué más cositas podemos hacer aquí aparte de navegar? He puesto una foto de una regata, es el Mundial de J70 que se celebró hace unos meses. Una foto muy chula de María Moiña. El fondo lo que tenemos son las Islas Cíes. Nosotros aquí en las Rías Bajas tenemos regatas todas las semanas, si no es en una ría es en la otra. Con esto os quiero decir un poquito hasta qué punto tenemos la facilidad que tenemos para navegar. A nivel trekking, caminar, bicicleta de montaña, es un paraíso porque está todo lleno de senderos, muchísimos senderos. Quizás por un motivo un poquito desagradable, que es por el tema de los incendios, pero ha habido que hacer muchísimos senderos, con lo cual es un verdadero paraíso. Aparte que es verde, verde, verde. Deportes acuáticos. Bien, con respecto a deportes acuáticos. ¿Cómo digo esto? Tenemos un pequeño problemita a nivel de charter, que es que el agua está un poco fría. ¿Y por qué está el agua un poco fría? Pues porque tenemos algo que se llama afloramientos, son aguas profundas que suben a la superficie cargadas de nutrientes. Eso hace que tengamos el marisco que tenemos, que esté tan bueno, que el pescado esté tan bueno y que tengamos también la biodiversidad que tenemos. Yo recuerdo una frase de alguien, no voy a decir de quién, pero que decía que 1 metro cuadrado debajo del agua en el Parque Nacional había la misma biodiversidad que en todo el mar Mediterráneo. Son fondos muy ricos, muy variados y muy curiosos para poder verlos. Merece la pena. Bueno, con la gastronomía yo creo que todos los que seáis españoles creo que tenemos bastante fama. Es una gastronomía muy buena, sencilla y sobre todo a un precio excelente. Museos. Antes os comenté uno de los museos, el Museo de Rande, tenemos un museo del mar también espectacular en Vigo, otro museo de la conserva chulísimo en Bueu, y todos son museos que puedes acceder a ellos desde el mar, o sea, realmente están muy cerca, llegas con tu barco, entonces hay actividades alternativas a solamente lo que es navegar. Tradición marítima. Antes os comentaba, pues la batalla de Rande, os hablaba de Julio Verne. Tengo que hablar también de la pesca. En Galicia se pesca muchísimo, sigue habiendo muchísimos pueblos con una cultura marinera espectacular, con todo lo que ello conlleva a nivel de historias, a nivel de ver cosas auténticas, de que no sea solamente una zona dedicada al turismo, sino que tenga algo más de pozo, y eso os lo vais a encontrar aquí en Galicia. Y los pueblos pintorescos, está muy relacionado precisamente con esa tradición marítima, pesquera y náutica que tenemos. Por ello creo que es un muy buen destino de turismo activo. Sigo. Vale, no voy a decir todo lo bueno, también voy a decir lo malo. Handicaps que tenemos en Galicia comparado con el Mediterráneo. Bueno, son bastante evidentes y claros. Yo con que haya desmontado alguno de los mitos estoy más que contento, pero está claro que no tenemos el sol asegurado todos los días del verano, eso por supuesto. En las Rías Baixas, pues lo normal es que tengamos sol, pues de cada 7 días, 5 días de sol tenemos, pero no está asegurado. La temperatura del agua en verano ronda los 20 grados. Puedes tener alguna zona con 21 grados y años que tienes 22, pero lo normal es que ronde los 20 grados. Evidentemente es más fresquito lo que tenemos en el Mediterráneo en verano. ¿Nosotros cómo lo solucionamos? Pues muchas veces cuando tenemos clientes que tienen un poquito de frío, lo que hacemos es cogemos unos neoprenos cortos y ya está, con eso es suficiente. Pero bueno, quiero que lo sepáis. Y luego otra cosita, comparado con lo que te puedes encontrar, pues otra vez vuelvo al Mediterráneo, es la temperatura. En el Mediterráneo te puedes achicharrar en ciertas épocas del año, en verano, y aquí realmente tenemos una temperatura pues moderada. 20, 22, 23, creo que la media estaba en 22, 23 grados, si lo tengo ahí apuntado, ¿verdad? 22, 23 grados en las Rías Baixas. A la sombra. En invierno la temperatura no baja, pero es posible que tengamos que llevar un jerseycito por las noches. Si vamos buscando calor, 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 la verdad, sinceramente, no es el sitio más adecuado, siempre y cuando no tengáis un poquito de suerte. Simplemente lo que estoy diciendo es que no está asegurado el que tengamos por encima de 25 grados una semana entera. Quiero ser sincero con ello.
Y poco más, poco más. Creo que se nos ha acabado ya la presentación. Sí, ¿Vale? no sé si tenéis alguna pregunta más que queráis transmitir a Iván. No sé si tienes acceso al chat ahora, Iván, pero están preguntando si hay aeropuertos cercanos. Ah, Un claro. poco el transporte, claro, no solo sería interesante que no solo hablases del avión, sino cómo llegar, ¿no? Para todo. Vale, pues os cuento. Aeropuertos. Si nos ponemos como base la Ría de Vigo, tenemos en 140 kilómetros hay 4 aeropuertos. Tenemos el Aeropuerto Internacional de Oporto, que está a 140 kilómetros. Tenemos el Aeropuerto de Santiago, que está a 85 kilómetros, creo que es. Y luego tenemos aeropuertos en Vigo, que antes de COVID había muchísimas conexiones. Y ahora, pues con el tema COVID, pues está claro que hay menos, pero nos pasa a todos. Y también hay otro aeropuerto en Coruña. Es una locura que tengamos 4 aeropuertos en una zona tan pequeña, pero bueno, están ahí y funcionan. No están solamente para bueno, me callo. Y luego tenemos el tren, tenemos tren que llega desde, bueno, desde Madrid. Llevamos esperando por el AVE yo no sé cuántos años. En teoría, este era el año, porque coincidía con Año Santo, Xacobeo, etcétera, etcétera, y ya le faltaba nada para acabarlo y apareció el COVID y lo ha retrasado todo otra vez. Entonces, no sé, yo supongo que está a punto de acabarlo. Un año o dos deberíamos estar a 3 horas de Madrid en tren. Ojalá lo acaben pronto. Y con respecto a carreteras, esto autovía. Las carreteras han mejorado una brutalidad. Ahora mismo vuelvo otra vez a Madrid porque bueno, la referencia a ser carreteras radiales son 5 horas. 5 horas en coche, todo el rato en autovía doble carril. Con lo cual, bueno, unas cuantas horas, pero no es fácil llegar. Y A ver, más preguntitas. Luis te pregunta si se puede, no sé, si se permite atracar para comer sin coste. Hacer una paradita, comemos y no pagamos. ¿Eso lo podemos hacer o no? Eso he tenido yo malas experiencias con este asunto. Os recuerdo una vez en Mallorca que me venían a cobrar 30 euros para atracar con una neumática de 2,5 metros en un puerto. Decía yo, estáis de broma. Pues la verdad es que muchos puertos no te cobran. Es cierto que en los últimos años estoy empezando a encontrarme algún puerto deportivo. En la Ría de Vigo me he encontrado un puerto deportivo, dos puertos deportivos de los 16 que te cobran por parar allí a comer. Pero bueno, estoy hablando de cantidades de 5 euros. No es nada exagerado, pero vamos. Tenemos, creo, una persona holandesa que se llama Kiss, espero haberlo dicho bien, y dice dónde se pueden encontrar ofertas de alquiler con Skipper. Precisamente, Iván es el CEO de Julio Verne Náutica y hace charter con Skipper, así que puedes explicarle. Sí, por supuesto. Vamos a ver, en general, tenemos la oferta de charter que tenemos en Galicia es infinitamente más pequeña que la que podemos tener en otras zonas porque por falta de conocimiento, pero aún así hay empresas de charter, nosotros somos una de ellas y alquilamos con y sin patrón. Yo soy uno de los patrones de mi propia empresa. Y no solo eso, sino que es cierto que Galicia, al no ser un destino turístico muy explotado, muchas veces tener una persona que no solamente ejerza de patrón, sino que ejerza de guía, también es una ventaja importante para que conozcáis lo mejor que tenemos aquí. Que suele estar escondido. Te siguen preguntando, ¿qué requisitos tenéis por el tema del COVID? También puedes hablar un poco de las medidas que estáis tomando para el COVID, ¿no? Que esto es algo que también en las empresas de charter es súper importante, que no solo con Iván lo tengáis en cuenta, ¿no? En Galicia, sino en cualquier sitio que vayáis, preguntad qué medidas están utilizando las empresas de charter en base, porque no todo el mundo lo utiliza y en Globesailor lo estamos seleccionando mucho. Pues bueno, ya empezamos por el puerto deportivo. El Monterreal no permite la entrada a nadie sin hacerle antes un control de temperaturas, todo, mascarillas puestas, etcétera, etcétera. Ahora ya es habitual, pero antes no lo era tanto. En el barco hacemos otro doble chequeo con control de temperaturas. Con respecto a la limpieza, todos los productos que utilizamos de limpieza son productos homologados por el Ministerio para poder desinfectar. Con respecto a las sábanas, estamos también estamos lavándolas a más de 60 grados para que desinfecten. Tenemos un kit a bordo de mascarillas, gel hidroalcohólico, etcétera, para los clientes cuando quieren bajar, por si acaso.
Y bueno, básicamente esas son las medidas que tomamos: limpieza, desinfección y control. Luego, si son alquileres con skipper, bueno, es una unidad familiar, el skipper desde luego va a estar siempre con una mascarilla puesta, una mascarilla FP2, eso desde luego, y estamos esperando, porque están empezando ya a vacunar a todo lo que es el personal marino, a ver cuándo nos empieza a tocar también a nosotros, en el sentido de que los patrones que llevamos a bordo puedan estar vacunados y todavía haya mayor medida de seguridad al respecto. Te pregunta también Roberto si se puede pescar al curry. Sí, claro que sí, y aparte hay mucha pesca. Es cierto que oficialmente hay que pedir una licencia, que es pagar la licencia y ya está. Oficiosamente, yo sé que tengo muchos clientes que van a pescar y bueno, y no piden esta licencia, pero no hay ningún problema en gestionarla nosotros. Sí, sí que se puede pescar a currica, desde luego. También te pregunta Rafa Ortiz si los patrones hablan otros idiomas que no es el gallego o el español. Sí, claro, hablamos, bueno, aquí hablo ya del caso de nuestra empresa, hablamos francés, inglés y bueno, al hablar gallego también nos defendemos en portugués, pero vamos, inglés y francés son los idiomas en los que podemos comunicarnos y tenemos patrones que hablan estos idiomas perfectamente. Y luego Javier Molinos te está preguntando cuánto se tarda en pasar en las Rías Baixas a las Rías Altas, navegando. Vale. Vamos a ver, de Rías Baixas estaríamos llegando hasta Finisterre y el salto de Finisterre a Camariñas son unas 30 millas. 30 millas, pues bueno, unas 5 o 6 horas, como mucho. Ok, pues yo creo que más o menos en preguntas no tenemos ninguna pregunta más. ¿Alguien que última hora tenga alguna cuestión que se le ocurra? Bueno, pues como dato de curioso hemos lanzado también una votación para saber si habíais navegado en Galicia y hay un 55% de las personas que estáis viendo este webinar que no habéis navegado en Galicia, 45% sí. Pero el 86% habéis contestado que sería un destino que habéis tenido en cuenta y el 100% vais a considerar ahora a Galicia como un nuevo destino para navegar. Entonces esperemos que por lo menos se os haya un poco metido la idea, porque este año pinta que nos vamos a quedar más cerca que en otros lugares y es verdad que lo interesante es que al final encontramos un montón de posibilidades súper cerca de casa, ¿no? Una cosita, Laura, perdóname, pero hay una cosa importante que no he comentado y es un tema comparativo. Estoy comparando mucho con el Mediterráneo y hay algo que tenemos que decir. En Galicia, Rías Baixas, en verano no hay masificación. No tenéis problemas para encontrar plazas de atraque en ningún sitio. No tenéis problemas para encontrar fondeos en ningún sitio. Y esto es un punto muy a favor de las Rías Baixas como destino. Y más con la que está cayendo últimamente con el tema del COVID. Estamos escapando un poquito de las masas. Y luego tenemos una última pregunta de aparte de Alberto que nos dice, ¿la isla sur de Cies tiene senderos para caminar? Los tiene, pero no está permitido hacerlo. El propio Parque Nacional cerró los senderos, con lo cual solamente puedes bajar a la playa. La playa súper chula que hay allí, pero no te dejan caminar. Vale, pues si no tenéis ninguna pregunta más, creo que vamos a ir terminando. Esperamos que os haya ayudado, nos están diciendo que sí, que muchas gracias por esta información. Desde luego, yo creo que Ivana más lo explica tan bien, con tanta información y de manera tan precisa que, bueno, para nosotros cuando siempre hacemos también, pues cuando hablamos con ellos y tal, y dentro del equipo de Globe Sailor yo creo que está todo el equipo que tenemos muchas ganas de ir también a Galicia. Así que esperamos habernos transmitido las mismas ganas, que lo penséis y pensad además que tenéis una cantidad de posibilidades para estar de vacaciones tranquilos, que ahora después de este año pandémico creo que buscar un poco el relax y además con tanta naturaleza y en estos, con las perspectivas y el entorno que tenemos es impresionante. Y además no es difícil, no llueve tanto
y tenemos sol, o sea que podemos disfrutar de las vacaciones. Así que eso nos da en la cabeza. Hay una cosita importante que tenemos y precisamente que lo hacemos por el tema de la lluvia. En invierno, o sea, fuera de temporada alta, tenemos una cosa que llamamos seguro de lluvia, que yo creo que sería bueno que lo tuviesen todas las empresas, que es que si llueve y tiene posibilidad el cliente de cambiar la fecha y nosotros solemos tener más disponibilidad, también lo hacemos sin ningún problema. Y luego una cosa que es muy interesante, y esto pasa mucho en España, es si sois de las personas que navegáis mucho, pero no tenéis a mucha gente a vuestro alrededor, que a lo mejor no navega mucho, animadles también a, si tienen también, se sacó la licencia y tal, a empezar a navegar por Galicia, porque efectivamente en España hay un problema y es que las formaciones pasan de base muy teórica, como ha dicho Iván, y quizá pues hay que empezar a encontrar terrenos donde la gente se sienta segura y disfrute la navegación y no solo sea pues navegar una semana al año, sino que también pensemos en ir fines de semana y demás para que la cultura náutica pues vaya creciendo como en otros países como Francia, Italia y demás, que yo creo que estamos en ese camino. ¿De acuerdo? Así que yo creo que muchísimas gracias, Iván. Lo dejaremos en YouTube, como siempre. Esperamos que os gusten y siempre estamos abiertos para temas que os puedan interesar. Así que tengáis buena tarde y muchísimas gracias por haber estado con nosotros, tanto a Iván y a todas las personas que habéis estado ahí detrás escuchándonos. Que tengáis buena tarde. Muchas gracias. Gracias.